buenas noches, amigos. De su programa del día sábado, Radio República, hoy día con grandes invitados. Dos de ellos son coterráneos míos de la región de Magallanes y uno de los grandes de Twitter y que lo he seguido durante muchísimo tiempo, Thomas Jocelyn Hall. Voy a hacer una pequeña reseña de cada uno. La verdad es que es un placer para nosotros hoy día tenerlos como invitados. Thomas es una persona que se destaca, estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, durante un periodo equivalente a 9 años fue diputado de la República, es una persona que tiene ascendencia muy destacada, siendo tataranieto del expresidente José Manuel Balmaceda, sobrino nieto del presidente Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué quieres que te diga, Tomás? Realmente es un placer tener un día haciéndonos compañía en el panel. Muy buenas noches. Le diré a mi tía Margarita que recordaron a mi tío Carlos. A la familia. Invítela a ella. Nos acompañan también como segundo gran invitado, un amigo que ya anteriormente había estado con nosotros, Mario Esquivel Lizondo, abogado magallánico, especialista en materia de la familia y divulgador de política basada en la convicción de que la aplicación y el respeto a la ley ayuda a la paz social y al desarrollo. Él tiene un hobby que es bastante destacable como monitor de astronomía y astronáutica. ¿Cómo estás, Mario? Un placer tenerte nuevamente junto a nosotros. Mario, ¿estás muteado? Estás muteado. Mario. Ahí sí estamos. Ahí sí, Mario. Así que sí, pues, efectivamente también divulgo astronomía y astronáutica, y de hecho un rato más, una hora más, tengo un programa de radio justamente que vamos a participar con unos amigos. De hecho acá tengo el set ahí preparado, ahí lo pueden ver. Perfecto. Así que eso, ¿no? Pero contento de estar acá, Claudio, y compartir acá también con Gerardo, con Tomás, a quien también he compartido muchísimo y hemos tenido muchas conversaciones también a través de Twitter. Así que estoy muy contento de estar acá, y Dagoberto también, muchos saludos también. Nos acompaña también desde la República Independiente de Magallanes, Bobby Moncada, conductor del programa Inflando la Semana, defensor de la libertad, la vida, la familia y Dios. ¿Cómo estás, Gerardo? Un placer tenerte con nosotros por primera vez. Un abrazo grande, querido Claudio, Dagoberto, Mario, Tomás. La verdad es que el agrado es para mí, y esperemos de que esta sea una nueva jornada más de una grata conversación, como siempre. Y finalmente, mi compañero de todos los sábados, un clásico de clásicos, Dagoberto. ¿Cómo estás, Dagoberto? Muy bien, muy contento hoy día. Estamos, como por decirlo, de traje largo, muy interesado en lo que nos quiera contar Tomás. Tengo la posibilidad de conversar con él, que nos cuente, que podamos conversar los temas contingentes, y principalmente darle saludos también a Mario y a Gerardo, porque todos hacemos un programa. El sentido de este programa, siempre lo digo yo siempre trato de ser como una persona del pueblo, ¿cierto?, que quiere preguntar lo que no sabe, qué pasa, qué creen ustedes, porque esto lo llevamos para que la gente también aterricemos un poco lo que está pasando, y con las personalidades de ustedes, con lo que saben, puedan aportar, ¿cierto?, al programa, porque este es un programa que nosotros queremos que baje a la gente. Es una de las cosas principales. Así que muy contento, esperando que partamos nomás. Para dar un pequeño preámbulo sobre la temática del programa que nos convoca hoy día, nosotros asumimos con Dagoberto la idea de hacer una serie de capítulos con respecto a la pandemia, porque pensamos que tiene demasiadas aristas como para englobarlo solamente en un programa. Así partimos con uno, con las verdades y mentiras de lo que es el COVID, con un gran invitado que es docente de microbiología. Seguimos con el segundo capítulo, con la última ola, que tenía referencia con el daño en la salud mental que estaba provocando también el tema del manejo de la pandemia. Y finalmente en este capítulo hablamos de lo que es la pregunta, es cuarentena o dictadura sanitaria. Y como tiene un perfil político, pues obviamente tuvimos que recurrir a la posibilidad de poder conquistar vuestra presencia en el programa de hoy día, porque cada uno de ustedes tiene una visión desde el punto de vista político que nos interesa conocer respecto a la temática que nos convoca, que básicamente
quizás podamos comulgar de que el proceso de vacunación en Chile ha sido extremadamente brillante, pero esto no es solamente una de las aristas del tema de la gestión de la pandemia, porque las cuarentenas en algunos casos han sido extremadamente extensas y están provocando otro tipo de daños que tienen referencia con la pérdida importante de pymes y emprendedores que han caído en el camino y que la verdad es que tal vez nos salvemos de una, pero no nos salvemos de la otra, que va a ser todo el quiebre económico y de cesantía asociado a la pérdida de las pequeñas y medianas empresas. Con respecto a esto, me gustaría conocer tu opinión, José. Tomás, ¿cómo ves este tema desde tu visión política? O sea, yo creo que esto ha sido un desastre y así lo he dicho desde el día 1, desde febrero del año pasado, así que por lo tanto mis opiniones han sido súper públicas. Yo no creo que una cuarentena es un éxito de una estrategia sanitaria, no lo creo. Es un fracaso de una estrategia sanitaria. Y obviamente debe ser un último recurso. Y si es que se recurre a una cuarentena de 14 millones, 11 millones de chilenos, es porque algo falló antes, ¿no? Las curvas estuvieron mal, no se tomaron las decisiones a tiempo. Y la razón por la cual no se tomaron las decisiones a tiempo es que siempre se minimizó esta epidemia. Se creyó que se podía llegar y justamente manejar de otra manera. Y la verdad, las cosas que no se hizo lo que se debía hacer con el objeto de manejarlo como pretendieron. Porque si lo querían hacer con cuarentenas dinámicas entre comunas, tenían que trazar la enfermedad. Y hoy día vemos que las positividades están recién en 9%, 10%, y tienen que bajar a 4%, 3%. Y la verdad, las cosas es que no hay control de la epidemia. Hay más de 3.000 personas en ventiladores mecánicos, las residencias sanitarias están bastante copadas, y además están copadas por inmigrantes, no solamente, o sea, en su gran grueso, si ustedes van a ver, eventualmente van a verse que son personas que eventualmente son venezolanos, son haitianos, son colombianos, son personas de otras nacionalidades. Y eso genera un estrés y genera una discusión enorme respecto a si esta cosa se está haciendo bien o mal. Y la verdad, las cosas que yo ya me puse recién la segunda vacuna, así que tampoco soy antivacunista, no voy a venir acá a hablarle, no voy a venir a hablarle acerca de una conspiración mundial de los chinos o de George Soros eventualmente en esta materia. Nosotros tenemos un problema con la epidemia, independientemente de su origen y independientemente de sus causas, la tenemos. Y da lo mismo lo que haga Argentina o Brasil o compararnos con otro o decir que estamos menos mal. No, estamos con un problema. Y si no lo manejamos bien, esta cosa nos va a durar por mucho más tiempo de lo que creemos. Esta epidemia bien nos puede durar 4 años. Asumámoslo. De alguna manera nos puede durar 4 años. Y de alguna manera nos va a significar algún grado de restricción a lo que hemos conocido en la medida que no tomamos las decisiones a tiempo. En este momento tenemos el país casi entero en cuarentenado. Y la verdad, las cosas es que eso no lo resiste nadie. Y además, ¿cómo se nota? Porque empiezan a aflojar la cuarentena, empiezan a aumentar las actividades esenciales que se pueden llegar y justamente capear la cuarentena. Empieza a llegar y verse más gente en las calles, empiezan a aumentarse los permisos y hay gente que sale sin permiso. Digamos la verdad nomás, efectivamente. Las personas se resisten a estar encerradas. Es natural. No es una cosa que tú puedas solamente llegar y quejarte de la realidad. Es un problema de manejo y es un problema de manejo que va a costar. Entonces, yo lo que diría que en general tenemos que hacer es primero que nada entender la magnitud del problema. Esto es un problema que nos va a acompañar, nos va a cambiar hábitos. No solamente las pymes, no solamente actividades comerciales que dependen eventualmente del trato con la gente. Vamos a encontrarnos eventualmente con cambios en inmobiliario. O sea, las oficinas van a empezar a desaparecer, se va a empezar a efectivamente trabajar mucho más de la casa, van a haber cambios brutales que nos van a acompañar más allá de estas cuarentenas, mucho más allá de las cuarentenas. Va a cambiar el hábito social chileno como lo conocíamos, por así decirlo. Y yo creo que es tiempo. Yo tengo 2 hijas en edad escolar, que no solamente están con colegio en virtual, sino que además están con preuniversitario virtual. O sea, tienen clases hasta 7, 8 de la noche en sus computadores. Y la verdad, las cosas que a ellas las va a impactar por la edad. Van a quedar bastante marcadas, por así decirlo, por mucho tiempo y van a recordar esta etapa. Espero que hayan sacado lecciones de esa etapa, pero imagínense hogares más modestos que no tienen acceso a tecnología, que no tienen eventualmente espacio, lo que sea. Es realmente un problema, por así decirlo. Entonces, yo diría que en general, la primera cosa que tenemos que hacer es no engañarnos. Aquí, como ustedes han dicho, este es un programa que en el fondo toca temas muy sensibles, pero trata de tocarlos de un punto que su opinión puede ser la mía, me dijiste al principio del programa, Claudio, ¿no es cierto?
Bueno, entonces hay que tratar de romper. A mí me carga este gobierno. Tengo la peor opinión de este gobierno. Pero creo que es indispensable llegar y ponerle algún grado de freno para que esta cosa no siga creciendo. El próximo presidente, yo aspiro a serlo, pero el próximo presidente va a tener que heredar este forro. Y dependiendo cómo estemos, en qué momento de la epidemia, vamos a poder tomar ciertas decisiones o vamos a tener que tomar otras decisiones. O sea, no es tanto lo que uno quiere o no quiere. Tiene que ver con la realidad con la cual vamos a tener que estar enfrentados. Y hay que llegar y verla como es. No, compartimos plenamente tu opinión respecto a eso y la pregunta siguiente que quiero hacerle a Mario, siendo abogado. Hay un tema que está en discusión en las redes y que tiene relación con las atribuciones que tiene un estado de emergencia. Da la impresión de que las atribuciones que se están asumiendo desde el punto de vista del control y restricción están más asociadas a un estado de sitio que a un estado de emergencia. ¿Qué me puede decir con respecto a eso? Wow. Bueno, efectivamente, yo estuve indagando un poco y revisando el dictamen de Contraloría. Me llamó la atención porque efectivamente la Contraloría dice de que el MinSal, a través de las Seremis regionales, tienen la facultad para poder ordenar y decretar allanamientos a los hogares y con uso de la fuerza pública, en el caso de ser necesario, si es que se opone, digamos, el morador de la casa, ya sea el dueño o el arrendatario. Y me llamó la atención un poco porque resulta de que efectivamente el Código Sanitario, que es de 1982, en el artículo 155, establece aquello, ¿ya? Pero no es tan explícito. Dice simplemente que en el caso de ser necesario, ¿no es cierto?, se requerirá el auxilio de la fuerza pública, pero no especifica cuáles son los casos que son necesarios. Entonces acá la Contraloría lo que hizo fue, por un lado, asimilar la calidad de director general al Seremi regional, que eso ya es un poco raro. Después asume que el caso de ser necesario es el hecho que el morador de la casa se resista, ¿no es cierto?, a que entre, digamos, la Seremi de Salud, el funcionario, los carabineros, ¿ya? Entonces, como que tengo la impresión de que ese dictamen, por un lado, vulnera garantías constitucionales, toda vez que en un Estado de Derecho, ¿ya?, se supone de que se trata de restringir lo que se llama la autotutela de los actos de la Administración de Justicia o la imperatividad impropia de los actos de la Administración de Justicia. ¿Qué significa eso? La autotutela significa cuando yo me hago justicia por mí mismo, ¿ya? Cuando yo, ¿no es cierto?, ya sea como ciudadano o como Estado, ¿no es cierto?, no le pido permiso a nadie y ingreso a un lugar o vulnero un derecho constitucional sin pedir autorización de alguien, en este caso de la justicia. Eso es la autotutela de la administración del Estado. Y efectivamente la ley, si bien autoriza a una autotutela sin permiso judicial, porque lo que están diciendo acá es que no es necesaria una resolución judicial para que alguien entre a tu casa en este instante. O sea, Claudio, en este momento, por ejemplo, si un Seremi dijera, ¿sabes qué? Mira, me tinca capaz que Claudio está con estos 4 gallos aquí reunidos en su casa, ¿no? ¿Sabes qué? Entremos. Y ¿sabes qué? Por si acaso voy a llamar a carabinero para que entremos a tu casa. Y sabes que Contraloría dice, ¿sabes que eso es correcto? Tú puedes entrar ahora mismo a las 8:48 en Orejique, ¿no es cierto? Pueden entrar a tu casa con todos los funcionarios ahí a fiscalizar. Eso, a mi juicio, creo que es errada interpretación. Porque eso explica, para mi juicio, lo que para poder hacer eso requiere una resolución judicial previa, ¿ya? Porque estás vulnerando una garantía constitucional. Entonces, tengo la impresión, por lo menos en el caso mío, de que si bien yo estoy de acuerdo, yo discrepo un poco con Tomás y de hecho contigo también, que yo no encuentro que estemos en una dictadura sanitaria. Yo creo que estamos en una crisis sanitaria, efectivamente, y estamos en un estado de catástrofe. Pero efectivamente, mi colega Natalia, ayer creo que la estaba escuchando, pero efectivamente hay algunos temas jurídicos que están haciendo ruido. Efectivamente, pareciera ser que estamos más en un estado de sitio que estado de catástrofe. Efectivamente, la Contraloría, siento que en vez de defender los derechos individuales, le está dando más potestad al Estado sin tener un check and balance por parte del Poder Judicial. Y eso me preocupa, ¿ya? Yo preferiría que, estamos en una situación sanitaria compleja, tenemos que hacer todo el esfuerzo, el Estado tiene que tener atribuciones, pero cuidado con los derechos individuales. Entonces, tengo la impresión que acá sería bueno que el Poder Judicial se manifestara de alguna forma
y dijera, ¿sabes qué? Mira, efectivamente estamos en estado de catástrofe, pero sería necesario al menos una resolución judicial o una llamada a un fiscal, por lo menos, para que autoricen el uso de la fuerza pública, entrar a tu casa a la fuerza, en el caso que tú te pongas y, digamos, ya embarrada a esta hora, digamos, a las 8:30, 8:50, y no lo hagas. Yo le encuentro razón, pero con una prevención. La lógica de Mario es correcta, pero saquémonos la epidemia, usémosla para el caso eventualmente del funcionario judicial de Traiguén que agarró armamento de alto calibre cuando empieza a tirar la pandereta. Y ahí Carabineros tuvo que recorrer a 2 jueces de garantía que se excusaron y conocían al funcionario judicial. Y solo un tercero de Coyipulli tomó la decisión eventualmente de autorizar. Tenemos que de alguna manera permitir, yo concuerdo con Mario, nadie interprete mis palabras distintas eventualmente, pero tenemos que buscar un diseño que funcione y que no permita que los malandros hagan lo que les dé la gana, por así decirlo. Efectivamente. Eso es lo único que estoy pidiendo, que funcione. El Estado no puede fracasar, lo único que estoy diciendo. Yo no estoy hablando de un Estado económico, uno que viola libertades, sino que aquí hay una cantidad de fascinerosos que hacen lo que les da la gana. Y hay que llegar y ponerle fin a eso, porque le está haciendo daño al colectivo, por así decirlo. Y eso, yo lo único que estoy pidiendo es que, yo me sumo a lo que dice Mario, pero que funcione. Lo único que estoy pidiendo es que funcione, nada más. Ahora, desde el punto de vista de un libertario, Gerardo, y de un gran conocedor de las noticias, porque tú estás permanentemente informado, ¿cuál es la visión que tú tienes respecto a este tema? Mira, si a mí lo que me preocupa es la irracionalidad con la cual se ha enfrentado esta pandemia, porque francamente hay medidas que no tienen un carácter lógico, no tienen un carácter ni siquiera médico. Más bien sabiendo de que hoy en día no hay nadie, y esos son los números, que nadie te puede decir que contamos con la evidencia de que el costo en términos de salud pública creado por esta histeria mediática y estas políticas que sean de menor o mayor beneficio, indiquen que realmente nosotros tengamos o no mayores focos de contagio. Lo que hablaban de la destrucción de las libertades no es menor. O sea, hoy día nosotros prácticamente tenemos que estar sacando permiso para todo. Y a ver, con los números que se indican, con el grado de mortalidad, con el grado de contagio, por ejemplo, hoy día tú en un avión, la posibilidad de contagio en un avión es de 4.300 a 1. Y si tú no llevas a nadie al lado tuyo, son de 7.700 a 1. Entonces, pero aún así, tú cuando llegas tienes que hacer cuarentena, tienes que pasar por un sinnúmero de controles. ¿Y de qué sirve la cantidad de controles si tenemos la escoba en el norte? Si hoy día, todos los días, el número de ingresos de inmigrantes de manera ilegal es irracional. Entonces, a eso voy yo. ¿Dónde está el foco realmente? Yo tuve la experiencia de vivir el coronavirus. A mí nadie me lo dijo, nadie me lo contó. Yo tuve coronavirus. Fue con síntomas bastante bajos, estuve con tos, estuve 14 días que tuve que estar en cuarentena. Favorablemente yo vivo solo y no tuve contacto con nadie más. Pero no tuve fiebre, no tuve mayores síntomas, no tuve algún tipo de problema mayor, no me tuve que ir a una residencia sanitaria, continué con mi día a día prácticamente normal, seguí con mis empresas y con mis proyectos y no tuve mayores problemas. Entonces, si es que tenemos una evidencia y donde hay informes como el de Greg Barrington que dice que a los jóvenes sobre todo nosotros deberíamos lograr la inmunidad de rebaño, ¿por qué tú me vas a quitar las libertades a mí? Si yo prácticamente, yo te lo digo, yo hablaba con unos amigos, yo he tenido resacas que he tenido peores que el famoso coronavirus, pero es un caso puntual, pero tampoco tan puntual porque yo tuve muchos amigos que le pasó lo mismo. Entonces, nadie desconoce que no hay una enfermedad, nadie desconoce su mortalidad, pero de ahí a venir a atentar contra la libertad de las personas o quitarme la posibilidad a mí de, por último, a surgir como persona y que por último también el Estado se beneficia de esto, si el Estado se beneficia de la actividad de las personas privadas. Si es que no hay trabajo privado y si no hay recaudación de impuestos, el Estado se muere. Entonces, ¿por qué tú vas a quitar esas libertades? ¿Por qué tú me vas a privar a mí de poder realizar mi día a día, siendo que por los síntomas y como me afectó la enfermedad, no se conlleva las medidas sanitarias que te han tomado?
Eso es lo que nosotros nos cuestionamos. Porque, querido amigo, por esa misma razón. Porque tú no puedes proyectar una política pública a partir de una situación en particular. Y es más, a ti te puede venir absolutamente asintomáticamente esta epidemia eventualmente, pero tú puedes contagiar a otro que le impacte distinto. Entonces, inevitablemente, tu situación no se proyecta. Entonces, podemos discutir, yo soy médico, podemos discutir esta cosa por horas. Pero la verdad es que después de un año que hemos tenido este problema, por así decirlo, por lo menos damos cuenta que en el diagnóstico todos los países están haciendo lo mismo, más o menos. O sea, dejemos de creer de que eventualmente enfrentar esta epidemia sin tener que tomar algún tipo de medida extraordinaria va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, tú tienes razón, nadie te discute, Gerardo, que tú tienes razón que esto cuesta mucho sobrellevar. Mucho. Tiene muchos impactos. Y sobre todo el tema de la libertad y el tema del impacto económico y social. Es evidente que lo tiene. Entonces, ojalá que sea lo más mitigado posible, que sea lo más racional posible y más bajo. Y tú tienes razón, yo siento, esto es un cogollo mío, por así decirlo, que en gran medida esto ha sido mal manejado porque no se tomaron las decisiones a tiempo. Entonces, si tú tienes un ministro como Mañalich que decía que no había que hacer cuarentena y que después, en febrero, decía que había que cuarentenar en marzo, actualmente, estando fuera del ministerio, ¿ah? Tú llegas y dices en un determinado momento este señor eventualmente no es creíble. Y esa era una autoridad sanitaria que era el número uno para tomar decisiones a tiempo, por así decirlo. Entonces, el manejo de la autoridad ha contribuido a visiones como las que tú estás en este momento descargando, por así decirlo. La gente no tiene confianza. Pero Tomás, tú me dices que las medidas no se han tomado a tiempo. ¿Qué medidas hubieses tomado tú? ¿Tú hubieses cerrado en febrero del año pasado, yo habría cerrado Santiago. Tú cerrabas Santiago y este tema efectivamente se achicaba absolutamente. Sí. Habría cerrado Santiago y se pidió, o sea, se le pidió a Jaime Mañalich por escrito, sí. Se le pidió por escrito, se le pidió que cerrara Santiago. Y no lo hicieron. Pero Tomás, tú ves el despelote que está en las fronteras. ¿Tú crees que realmente, aplazando? Porque yo tengo una mirada diferente a la tuya. Yo creo de que quizás el primer caso, si tú hacías esa actividad, quizás no lo hubiésemos tenido en marzo, lo hubiésemos tenido en mayo, quizás lo hubiésemos tenido en junio. Pero nada de lo que tú dices haría pensar de que por cerrar el país, entre comillas, porque ya dije de que está el despelote en el norte, por cerrar... Santiago. Bueno, pero hay ninguna evidencia empírica, Tomás. No hay ninguna evidencia empírica de que por tú aislar los lugares vas a disminuir el contagio. Depende de la magnitud. No vas a llegar a los niveles de contagio que nosotros tenemos. Gerardo, depende de la magnitud y depende dónde sepas dónde está el contagio. Si no sabíamos dónde estaba el contagio, si no lo trazas, tú tienes toda la razón, no sabes dónde te va a pegar el virus. Pero, sigamos sinceros, este virus entró por Pudahuel, no entró por el norte. Y la verdad, las cosas que tú tienes razón. Exactamente. Tú habrías podido cerrar Santiago en febrero del año pasado y después te hubiera podido aparecer por otro lado, pero lo habrías podido controlar la medida en origen, por así decirlo. Lo habrías podido controlar de comienzo. Hoy día no sabes dónde agarrarlo, porque está alrededor de todo tuyo. El problema es que no tienes control de la epidemia. Ese es el tema de la positividad de los exámenes. Cuando la positividad de los exámenes te sube mucho, es que no sabes dónde está. Súper bueno tu plan, claro. Pero entra una persona asintomática o entra algún ilegal y tu plan se fue al carajo. Y afectaste toda la libertad de las personas para nada. O sea, es súper bueno, pero siempre y cuando no ocurran las variables que puedan desestimar tu plan. Sí, pero esas variables están presentes en todas partes del mundo, no solamente en Chile. Y una de las cosas que me gustaría que Dagoberto nos diera su opinión, es lo que tiene relación con una de las aristas que tiene que ver con en parte el manejo de la pandemia. Si bien es cierto, hay algunas cosas que se han hecho bien, si bien es cierto, hay otras que no se han hecho tan bien, quizás las más nefastas han sido las que tienen relación con algún tipo de restricción que se han convertido en los memes de turno con respecto a, no sé, de tantas de las que recuerdo. Preservativos con receta, no se puede comprar tintura para el cabello en el supermercado, restricción para comprar ropa de guagua. Tú, Dagoberto, que estuviste en Santiago, dame tu parecer con respecto a estas indicaciones. Justamente se me estaba ocurriendo preguntarle a todos, principalmente a Tomás, que Tomás me gusta cómo contesta él. Pero ¿sabes qué? Yo estuve, nosotros estamos, para que ustedes sepan, acá en Iquique. Pues estuve 3 meses, de diciembre hasta diciembre, enero, febrero, y me di cuenta de algo terrible. O sea,
es increíble que en el metro estén vendiendo adentro del metro, gente vendiendo en el suelo. Después me di cuenta que en el metro no tiene ni siquiera jabón para las manos, ni siquiera tiene algo como para que muestre la temperatura de la gente. Y tuve que discutir varias veces, andábamos con mi señora, tuve que discutir varias veces con personas que querían entrar al ascensor, porque mi señora andaba mal de la rodilla, al ascensor y querían entrar 4 o 5 personas. Yo tuve que dejar que, señor, son 2. Entonces, si nosotros tenemos ese tema que hay en el metro, que hay en la locomoción colectiva, donde está lleno de gente, la feria. Entonces, yo digo, ¿para qué hacemos cuarentena cuando la gente la tenemos pegada hombro a hombro todos los días? Esa es una de las cosas negativas que tengo yo. Volví acá, no podemos ir a la playa, tremenda playa, porque no podemos salir, porque no podemos estar, porque no nos permiten salir y nos restringen. Entonces, mi pregunta va justamente al sentido es, como escuché una vez a Villegas que dijo, se tiene que contaminar todo. Si todo se tiene que contaminar de una u otra manera. Y yo eso fue una mala sugerencia, no de Villegas, fue una mala sugerencia de Jaime Mañalich. Y fue Mañalich un error, porque la verdad de las cosas es que eso es normal en epidemias normales, pero la verdad de las cosas es que no con una epidemia que no sabías con su comportamiento. No. Y la lógica de haber creído que el tema era solamente, eso se dice porque el tema era solamente de manejo hospitalario. ¿Cómo evita el colapso hospitalario? Lo hace contagiando de a poco la población. Esa es como la idea detrás de ella. Pero no solamente el tema de manejo hospitalario. Esta epidemia no se sabía su comportamiento efectivamente en síntomas, no se sabía cómo iba efectivamente a reaccionar, qué secuelas iba a dejar, cómo iba a llegar, cuál era la prevalencia y cuál iba a ser los anticuerpos y cuánto iban a durar. Entonces, eso fue irresponsable de Jaime Mañalich. Y él se ha tenido que decir de ello. Tomás, perdón, Tomás, para terminar la pregunta, porque yo el otro día salí en el auto a echarle benzina a la Copec. Aquí en Iquique, era igual que un día normal. La misma cantidad de gente, la misma cantidad de las calles, la misma cantidad de vehículos. Entonces, si yo vuelvo a la pregunta, si el metro va lleno, si la locomoción va llena, la gente que anda en bicicleta, la gente que sale, la gente que miles y miles de permisos, ¿para qué tenemos cuarentena? Ese es el punto que uno se puede preguntar. ¿Para qué existe una cuarentena que no podéis salir, que tiene que pedir permiso? Cuando la gente en la feria, ustedes lo ven en la televisión, la gente va todos los días a la feria cuando se puede arrancar. Para no ser mal educado con Mario, pero déjame, la firme, estas cuarentenas están bajando exclusivamente la movilidad en un 50%. No es suficiente. Si tú la mides en función de cuánto baja, pero baja un 50%. Tú tienes que bajar más, lamentablemente, por el volumen que tienes. Ahora, tú tienes razón en un segundo punto, Dagoberto. Aquí nunca se tomó una decisión sobre el transporte público. Una de las fuentes principales de contagio es el transporte público. Y no sacas nada actualmente haciendo cuarentenas comunales si tú mantienes el transporte público y origen y destino igual. Eso te iba a generar un problema y nunca hubo voluntad política para resolver eso. Han logrado bajar lo que es en Santiago, no tengo idea en regiones, pero en Santiago han logrado bajar lo que es el uso de micro. Yo andaba en micro y prácticamente están vacías, dependiendo la hora. Sí, si tú el metro también, dependiendo la hora. Dependiendo la hora. Pero ahora que antes eran de alto tráfico han bajado. Ya han bajado, pero el metro todavía sigue siendo un problema y que de alguna manera contradice absolutamente la voluntad de la autoridad de llegar y justamente disminuir significativamente el margen de movilidad para llegar y justamente resolver esto. O sea, se hace trampa en solitario la autoridad sanitaria y por eso, ojo, por eso han pedido renuncia al ministro París. Por eso han pedido eventualmente, efectivamente, había una discusión respecto a esto. ¿Cuánto tiempo esta cosa va a durar? Porque esto se prevé que va a durar hasta mayo, es decir, hasta la elección. Pero yo por lo menos estoy hasta más allá de mayo, no va a ser solo mayo, por así decirlo. Sí. Ese es el problema. Yo por lo menos tengo la impresión, yo lo que pasa es que he escuchado harto, pero yo por lo menos tengo la impresión de que el gobierno ha hecho lo mejor que ha podido hacer dentro del contexto de la pandemia. Porque no olvidemos que aquí no solamente está el tema de Pudahuel y Santiago, como decía Tomás, sino que también está el tema del norte, como dice Gerardo, el tema de la frontera. Porque lamentablemente Chile dejó de ser isla. Quizás voy a decir algo políticamente bien incorrecto, pero el tema de Iquique está sucediendo básicamente porque hubo un desminado en la zona norte, ¿ya?
porque mientras habían minas ya en la zona norte hasta el año 2006, no teníamos un problema de inmigración descontrolada como tienen ustedes ahora. Perdonen que sea tan políticamente incorrecto, pero si alguien pasaba por un paso no habilitado, volaba por los aires, ¿ya? Entonces, al sacar las minas, ya, no, y es súper cruel lo que estoy diciendo, yo lo sé, pero al firmar el convenio de Ottawa y hacer el desminado, ya, obviamente que Chile ya no puede controlar su frontera norte respecto de la inmigración, y por lo tanto, evidentemente que el gobierno va a hacer lo posible por contener la epidemia, pero va a ser muy complejo, porque la mayoría del migrante ilegal que está pasando por la frontera, ya, por todos los pasos no habilitados, ya no son personas que están siendo controladas, son personas que que han tenido muchos contactos estrechos durante todo un trayecto. Imagínate que van escapando de Venezuela, de un gobierno dictatorial que está violando los derechos humanos reconocidos por la ONU, y están tratando de venir a Chile, que supuestamente es un paraíso, digamos, de oportunidades. Somos especie de Estados Unidos, digamos, del siglo XIX, bueno, para ellos, ¿ya? Y están llegando, ¿no es cierto?, buscando expectativas de vida, pero lamentablemente es un tema de un riesgo sanitario que está ocurriendo en Iquique, y entiendo por qué están en fase 1. En el caso de Magallanes, ¿qué ocurrió? En Magallanes fueron extranjeros. Fue un compadre de extranjero, un británico, que contagió en Puerto William, a casi toda la comuna de Puerto William, y de ahí empezaron a viajar los contactos y contagiando todo Magallanes, ¿ya? Que fue, entonces tuvimos nosotros un tema de también extranjero, ¿ya? Pero un británico, digamos, que venía en un buque, que ya, ok, contagio. En el caso de Santiago fue también gente chilena que venía de vacaciones, ¿no es cierto? Y ahí los comunistas agarraron un lema y dijeron, oh, los ricos están contaminando a los pobres. Bueno, típico comunacho, ya está pescado, pero bueno. El tema es que sí, no, pero es que es verdad, pues, si agarran cualquier lecera, entonces el tema es el siguiente. Hay que reconocer de que Chile es un país muy largo, y cada región o cada zona, por así decirlo, en Chile tiene situaciones, inputs distintos que hacen que el gobierno deba tener distintas estrategias acordes a las zonas geográficas donde está. Son más o menos 5.000 kilómetros de largo, ¿ya? Y por lo tanto tenemos, y la zona norte tiene otra realidad geopolítica, Magallanes tiene otra realidad geopolítica, y Santiago tiene otra realidad geopolítica. Son casi países distintos. Entonces, evidentemente que el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible. Yo a Mañalich me saco el sombrero, pese a que lo han criticado harto acá, pero creo que hizo una buena gestión dentro de lo posible, ¿ya? París también ha hecho lo mejor posible. Yo también, esto obviamente el trabajo que han hecho ellos no sería nada si no fuese por las TENS, ¿no es cierto? Por todo el trabajo de los médicos, que muchos que han muerto también del sistema médico, pero ha hecho lo posible. El Estado de Chile, y eso yo, la verdad, yo cuando supe esto en enero, porque quiero decirles de que yo ya había escrito sobre este tema en enero de 2020. Yo sabía lo que venía porque yo estaba viendo como, bueno, me dedico un poco también a hackear un poco y veía los videos de Wuhan y lo que estaba pasando ahí, ya en diciembre. Entonces yo sabía que esto iba a llegar y yo pensé que aquí Chile iba a quedar la embarrada, que no íbamos a hacer porque estaba en un estallido social, veía de que estaba todo, políticamente estábamos totalmente desunidos, y pensé que la María iba a venir y íbamos ya, están muertos todos los que estamos acá ya presentes en esta hora. Pero bueno, gracias a Dios no sucedió, porque el gobierno reaccionó bien. Yo quiero reconocer a Sebastián Piñera, a Mañalich, a todo ese equipo que consiguió las negociaciones para las vacunas. Somos uno de los países que más ha vacunado en el mundo. Entonces, si bien efectivamente ha cometido errores, se sacó al ministro en su momento, se fue, ya colocaron a otro, creo que Chile, por lo menos en esa área, porque yo no soy del gobierno, ojo, quiero aclarar, he tenido hartos problemas con el gobierno, especialmente con Piñera, pero en esa área de la salud, por lo menos creo que lo ha hecho bien, ha hecho lo humanamente posible, dentro de lo mejor que yo por lo menos habría esperado, ¿ya? Y gracias a Dios no tenemos piras como en la India, que están quemando gente en piras en la calle. Gracias a Dios no tenemos fosas comunes como en Brasil, ¿ya? Porque también yo reconozco, y Tomás es testigo de eso, yo era muy fanático de Bolsonaro esto, Bolsonaro, oye, pero Bolsonaro dejó de embarrar, ¿no? Bolsonaro al no aplicar ninguna medida sanitaria en Brasil, oye, hay fosas comunes ahora. Entonces yo tengo la impresión de que acá, más que una dictadura sanitaria, estamos en una crisis sanitaria. El gobierno ha hecho lo posible, dentro de lo posible, ha hecho el mejor esfuerzo posible. Creo de que el país, pese a que políticamente está desunido, por lo menos está funcionando, ¿ya? Y ha permitido, ¿no es cierto?, de que por lo menos hay un sector de la población que ha sufrido mucho, especialmente todos los que han fallecido por COVID y sus familias, pero por lo menos se ha contenido esa situación. Lamentablemente tiene razón Tomás, yo creo que esto va a durar por lo menos 2 o 3 años más. Así que eso. Gerardo,
Gerardo, ¿tú crees que es válido que se hagan las elecciones el próximo mes? Mira, yo no te voy a decir si es que es válido o no es válido. Yo te voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que de aquí a un par de semanas más se van a acabar las cuarentenas y las elecciones se van a desarrollar tal cual. Y independiente del sistema de la cantidad de contagios, yo creo de que no la van a postergar más. A mí, yo difiero totalmente con Tomás. Eso que me dices de que no, que hay una responsabilidad social, de que tú puedes contagiar a otras personas. Oye, la responsabilidad pasa por cada uno. Y uno tiene que tomar las distancias, y uno tiene que tomar los resguardos, y tú tienes que tomar las prevenciones, y al momento de lavarte las manos, y ocupar el alcohol gel, y que eso la gente lo ha venido llevando. Imagínate que cuando pasaron las elecciones la vez pasada, cuando fue el plebiscito, la gente decía, oye, no, aquí se va a desbordar la situación de la pandemia, los contagios, y no pasó nada. La gente salió a festejar ilusamente, pues bueno, yo estuve con el rechazo, siempre lo he dicho, pero salió a festejar el apruebo abrazado, y los que miramos eso dijimos, oye, si efectivamente aquí no hay una escalada en el número de contagios, es porque la cuestión es por lo menos cuestionable. Y los casos bajaron. En Navidad, lo mismo. En Navidad la gente prácticamente abrazaba haciendo fila para comprar. Los casos bajaron. Entonces, aquí voy yo, de que hoy día no hay ninguna evidencia empírica que determine que las cuarentenas, estamos hablando de la cuarentena, sí, del encierro aplicado por la coerción del Estado. No hay ninguna evidencia empírica que realmente te demuestre o deje de manifiesto de que tienes una menor o mejor tasa de contagio. No está, no existe. Imagínate que hasta el mismo Suecia fue ampliamente criticado de que eran irresponsables porque ellos no tomaron ningún tipo de medida. Y hoy día, en esta tercera ola de contagio, porque tú sabes que en Europa están viviendo la tercera ola, Suecia es uno de los países que tiene menos muertos por cada millón de habitantes. Y es uno de los menos países. Entonces, a ver, yo entiendo de que aquí hay una pandemia, que no, para mí no es pandemia. Yo entiendo que hay un virus, entiendo de que hay una situación de riesgo, pero yo comparto la mirada de Mario. La única función del gobierno era evitar de que se acabaran las camas y de que la gente que necesitaba una mayor atención la tuviera. El tiempo sabrá reconocer la gestión que se hizo, pero en este país pueden decir lo que quieran, pero ningún médico tuvo que tener la mala decisión o la mala oportunidad de tener que elegir quién tiene cama y quién no tiene cama. Sí, pueden decir lo que quieran, pero esa situación en el país no se vivió. Y hoy día, gracias a la gestión del gobierno, es de que nosotros tenemos más de 80 millones de dosis aseguradas, que somos uno de los países, sino el más, que tiene más vacunas, y esa vacuna tiene cobertura nacional, y además es gratuita. Entonces, a toda la gente y a la gente que votó a prueba, le puedo decir de que estos productos de los últimos 30 años. Esto fue producto de una situación de un país que trabaja de manera medianamente responsable y de que supo planificar lo que realmente le convenía, lo que era competente para ellos. A ver, yo no quiero pelear con Gerardo porque no lo conozco y me cae bien, efectivamente, y cacho lo que hace actualmente, y cacho más o menos el nicho al cual le habla y todo lo demás, pero las cifras están atrasadas. Suecia está con unos niveles más altos actualmente de muertos en la región, y la verdad la cosa es que... No, te la leo. Es que lo que quiero, déjame, ya entendí la lógica tuya, déjame... No es lógica, es dato, Tomás, es dato. Mira, desde el 1 de febrero al presente, muertos por billón de habitantes. Hungría, 1.200. Estamos hablando, mira, Eslovaquia, 1.000. Gerardo, hasta la autoridad sanitaria Polonia, 600. No, es que dato. Tú me hablaste de datos. Es que Gerardo, estás con Ucrania, datos cerca de 400. Suecia, 140. Por favor. Gerardo, el problema cuando una persona que no es médico usa datos médicos es que hace lo que se llama en inglés cherry picking, y eso es lo que estás haciendo. Y lo que te voy a decir con toda sinceridad es cuando tú dices que en Magallanes se abrazaban todos eventualmente para la Navidad, tampoco reconoces que en enero estaban colapsados. Claro. No lo reconoces, que las camas estaban colapsadas en Magallanes en enero. Entonces tú lo que no aceptas es que hay una curva del contagio. Y tú crees que una foto en un momento te vale para otro momento y no te va a valer para otro momento. Y lo que me agrada,
¿Y por qué eso lo acepto a Mario? Porque Mario pasa buena parte de su vida peleando con el gobierno que apoya. Porque Mario pelea y va a los cortes y discute, pero lo que yo creo que es difícil para un partidario de un gobierno como el actual, llegar y por un lado celebrar el manejo epidémico y ahora quejarse por las cuarentenas, porque quiero decirte una cosa, el que decretó estas cuarentenas es el mismo gobierno. Y si las decretó, Gerardo, es porque llegó un diagnóstico que es distinto al tuyo. Llegó a la conclusión llegó a la conclusión que la epidemia está fuera de control, llegó a la conclusión de que no podía, porque en febrero estaban discutiendo cómo relajar la medida, bajaron el toque queda de las 11 de la noche a las 10 de la noche, si ustedes recuerdan, de las 10 lo subieron a las 11 de la noche. Ustedes se recuerdan eventualmente que estaban discutiendo levantar restricciones, volver que los restaurantes pudieran volver a funcionar, y de la noche a la mañana toman la decisión por estas cuarentenas que fue todo lo contrario. Yo te voy a decir con toda sinceridad que eso no lo hizo tu oposición, eso no lo hizo la gente fuera del gobierno, no lo hicieron los antimañalistas, lo hizo este gobierno. Entonces yo te voy a decir con toda sinceridad que alguien cambió de opinión. Alguien se dio cuenta que en este momento lo que se estaba haciendo no iba a producir el impacto deseado, por así decirlo. Llegaron a otro diagnóstico, por así decirlo. Entonces yo lo único que pido es que saquemos esto de la esfera política, por así decirlo, porque no nos vamos a ayudar. Yo no te estoy hablando como la Isquia Sánchez, la Isquia, ¿cómo se llama la presidenta del colegio? No, Siches. Yo no te estoy hablando como Bernucci. Yo no te estoy hablando como esas personas. Yo en esto eventualmente me encantaría poder llegar y darte solo un relato político. No te lo puedo dar. Y yo siento que tú estás abusando con todo afecto eventualmente, Gerardo, de ese relato político. Y yo creo que lo que no logras entender es que tú celebras una parte de la medida de tu gobierno, pero no la otra parte de la medida del gobierno. Entonces empieza a preguntarte por qué las toman. Ojo. Acabo de consultar el COVID Live Update, que es más o menos la página oficial que lleva la estadística, y la verdad que Suecia lamentablemente está súper mal en lo que es casos por millón de habitantes, porque acá lo importante es ver cuántos casos hay por millón de habitantes. Y van en el lugar 12 mundial. Chile va en el lugar 50. O sea, Chile lo ha hecho muy bien. De hecho, lo ha hecho mejor que Suecia. Ahora, Suecia, el problema que tiene es que justamente Suecia va... No, acá lo tengo acá. Está, pero hay otra variable. Total casos por millón, Suecia va en el lugar 12. Ellos tienen en estos momentos tienen 12 por millón, dice... 92.444 casos por cada millón de habitantes. Y en muertes está Suecia, en muertes, dice, tienen 1.372 muertes por millón. ¿Ya? O sea, Suecia está muy superior a Chile. Mario. ¿Sí? Lo que pasa es que hay otra variable. Yo quisiera aterrizar el tema. Tal como dice Tomás, es re difícil ponerse desde el punto de vista del pensamiento político a analizar esto porque vamos a coincidir en algunas cosas, no vamos a coincidir en otras. El tema de Suecia en este minuto y en general de Europa es una situación que es totalmente diferente a la de Chile en este minuto porque ellos van en la tercera ola. Nosotros vamos en la segunda y incluso es más, en Europa se espera que probablemente lleguen a una cuarta ola porque la cantidad de mutaciones que se están produciendo con el famoso COVID-19 es espantosa y cada una de las mutaciones tiene resultados totalmente diferentes a la ola anterior. Por lo tanto, yo comparto en ese punto con Gerardo desde el punto de vista que en algún minuto, cuando se hizo el análisis de Suecia con la segunda ola, efectivamente demostraban de que las no cuarentenas no tenían tanta disimilitud respecto a los casos de contagio con los que sí tenían cuarentena cerrada. No hay que olvidar lo que pasó con Angela Merkel en Alemania, que en algún minuto abrió todo y después tuvo que prácticamente cerrar el país porque se quedó desbordado por los casos de contagio en la tercera ola. Nosotros, tal como dice Tomás, lo dijo en algún minuto igual, a nosotros nos queda historia para rato con el señor COVID-19, nos queda historia para rato, porque si llega a la cuarta ola, a nosotros todavía nos quedan 2 capítulos más que significarían 2 años más. O sea, puede ser el 2022, puede ser el 2023. Pero concuerdo plenamente con Gerardo respecto al que en Navidad los casos bajaron. No hay que olvidar que la ministra viajó a Magallanes cuando estaba en el pic de contagio de la primera ola y casualmente cambiaron el sistema de conteo y automáticamente al mes siguiente
prácticamente se habían desplomado los números. Entonces, perdón, pero para uno que entiende un poquito del tema, que no es especialista, valga la redundancia, que ninguno especialista, son opiniones personales, queda la duda. O sea, el virus se va de vacaciones para las elecciones, el virus se va de vacaciones para Navidad y Año Nuevo, y después retomamos de nuevamente las cuarentenas forzadas. Lo que a mí me preocupa es el tema de que si esto se extiende por 3 o 4 años, vamos a quedar destrozados, porque los que dan la mayor cantidad o los que generan la mayor cantidad de empleo a nivel país no son las grandes empresas, son las pymes, y las pymes se están desplomando. Acá en Iquique es impresionante la cantidad de locales que ya cerraron, ya quebraron en Zona Franca. No van a abrir más. Aproximadamente 20.000 fuentes de empleo que están totalmente suspendidas hace prácticamente un año. Vemos la cantidad de locales, restaurantes, está lleno de avisos, se venden. Entonces la pregunta uno cuando transita con su permiso, sus 2 permisos de la semana, uno dice, churre, ¿a dónde vamos? O sea, ¿esta gente de qué va a vivir? Es fácil decir, todos van a encerrarse, pero resulta que los únicos que han recibido ingresos sin tener que ir al trabajo son los empleados públicos. Y para un senador, para un diputado que tiene asegurado su sueldo, es re fácil decir, oye, no sean irresponsables, enciérrense en la casa. Sí, pero ¿y quién va a mantener los bonos? Los bonos es otro tema de discusión, porque los bonos tienen más letras chicas que es increíble. A mí me han tocado bonos trabajando y a gente que está sin empleo hace 2 años no les ha tocado nada. Entonces, esto tiene aristas que da para todo, y esa es una de las razones que fundamenta este abanico de pensadores que están hoy día convocados en este programa, en que cada uno hace su análisis libremente desde el punto de vista personal. Y eso se lo agradezco a todos en todo caso. ¿Dago? Mira, tal como dice Claudio, lamentablemente nosotros sabemos que lo que pasa en regiones no es lo que le interesa al gobierno, ¿cierto? Porque no le interesa lo que pasa en el sur, lo que pasa en el norte. Prácticamente con el tema que tuvimos acá de los inmigrantes, a nadie le interesó. Al intendente, gobernadores, dejaban entrar la gente, le conseguían colegios para que se quedaran, le conseguían buses, no sé. No, la gente de aquí hicieron todo lo posible por llevárselos para Santiago. Pero en el centro de Santiago no sabe la realidad que tienen acá en el norte, por ejemplo, acá en Iquique. Tú sales y todo lo que dice Claudio, le repito, es lo mismo. Los restaurantes, acá por ejemplo la Sofri está cerrada, supongo que debe estar cerrada, porque no son de bien necesario, y es lo que mueve mucha gente, mucho empleo, una cantidad inmensa de empleo. Pero aquí, como te digo, está la embarrada, por decirlo así, como lo decimos los chilenos. Yo me imagino cómo será en otras ciudades más alejadas del sur también, pero acá no lo veo por ningún lado que vayamos a estar 2 años así. 2 años más, un año más, porque yo también pienso lo mismo que ustedes, ojo, que esto no va a terminar así. Ahora. Yo lo he dicho así. No, así no resistimos mucho rato más. Así claro. No. Cuando yo digo que vamos a tener COVID por 4 años más, vamos a tener algún grado de cambio de hábitos eventualmente. Y la magnitud de esos cambios de hábitos va a depender de lo que hacemos hoy o lo que hacemos cuando la cosa está más baja. Depende, no sé. ¿Te fijas? Por eso es muy difícil hacer proyecciones en esta cosa. Vamos a tener el riesgo de contagio con una enfermedad de difícil manejo, por lo menos por un largo periodo de tiempo. Y además, pueden venir nuevas virus de otra naturaleza. Y no tenemos, o otro virus, otro tipo de coronavirus, ya hemos tenido varios. Entonces, la verdad de las cosas es que en esta materia no hemos logrado hacer lo que se hizo con la tuberculosis o lo que se hizo con la gripe española a principios del siglo pasado, que se armó un andamiaje, y ese andamiaje nos sirvió por muchos años. No hemos sido capaces, hemos manejado esta cosa muy en el corto plazo y no lo hemos sido capaces de enfrentar al largo plazo. Y ese largo plazo te significa otro manejo de la atención primaria, te significa otra manera de la trazabilidad que te va a hacer perder privacidad. Sí, cortémosla. El problema de la trazabilidad es que vamos a saber dónde estamos todos en cada minuto, por así decirlo. Esa cosa es un problema, por así decirlo, de manejo. Entonces, entendamos de que aquí esta epidemia tiene que servirnos para algo. Tiene que servirnos para llegar y enfrentar situaciones futuras y enfrentarlas inteligentemente, por así decirlo. Para evitar las medidas más severas. Porque en eso estoy de acuerdo con Gerardo. No resistimos tener
medidas severas indefinidamente. Nadie las resiste. Ahora, ojo, en el caso del norte, y yo me carga este gobierno, pero en este programa parece que estoy defendiéndolo, efectivamente. Yo no sé por qué motivo termino defendiendo este gobierno, realmente no me corresponde. Pero a mí que tengo muy mala opinión de Rodrigo Hurtado, debo decir que me gustó su manejo de Colchane. No tanto porque fue a viajar allá y se sacó una foto ni nada, sino que logró meter tecnología militar y logró meter drones y logró meter eventualmente un manejo de la frontera que pudo bajar el tema de Colchane. No estoy diciendo el tema de toda la frontera, estoy hablando de Colchane. Estoy hablando de un problema que se suscitó en febrero, logró bajarlo en un 80%. Y yo creo que ese modelo de intervención es uno que deberíamos replicar en la Araucanía, para ser sincero, y deberíamos replicar eventualmente en colaboración entre las policías y militares para labores de alta complejidad como las que tenemos en la frontera o las que tenemos en la Araucanía, o violencias con el narcotráfico, o lo que tenemos en Antofagasta, que de alguna manera son violencias bastante efectivamente sofisticadas. Me gustó el sentido práctico y que de alguna manera ayudó eventualmente a resolver problemas políticos que hemos tenido hace mucho rato respecto de qué rol le vamos a pedir a las Fuerzas Armadas, este tipo de cosas, y yo creo que es un modelo de gestión que a mí me gustaría volver a explorar más, porque creo que es un modelo que podría ser exitoso, por así decirlo. Gerardo, mira, te quiero hacer la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de las candidaturas, desde tu visión, porque también eres el comunicador, ¿qué es complicado tener una candidatura en este minuto? Por toda la contingencia, porque la verdad, y leyendo incluso los comentarios que van saliendo aquí en la transmisión, es re difícil cambiar el switch, y de que un ciudadano que normalmente en un proceso eleccionario tenía su enfoque político y su enfoque sobre los candidatos y a quién prefería o no, en este minuto está enfocado sobre una cosa totalmente distinta y que es más global, ¿no? Que es el tema de lo que estamos conversando en este minuto. ¿Cuál es tu visión de eso? A ver, voy a retomar un poco lo que veníamos hablando y voy a pasar a este tema. Yo encuentro que sin duda aquí hay cosas que se pueden sacar en limpio. Sin duda, yo creo de que hoy día todos llegamos a la conclusión de que tener un sistema que rija, autoritario, que rija las políticas de las diversas localidades es inviable. Yo creo de que el gran desafío de la Convención Constitucional y de las nuevas cámaras de políticos es entender de que a mayor grado de libertad y a mayor grado de descentralización, sin duda de que este tipo de políticas para esta situación que estamos viviendo y cualquier otra, que es lo que decía Tomás, si esta cuestión puede venir el COVID-20, 21, 22, y anda a saber qué más, o sea, se me ocurren las catástrofes naturales, se me ocurren una infinidad de situaciones. Entonces, yo creo de que hoy día los constituyentes que salgan electos, sin duda, de que el mayor grado de responsabilidad que tienen que tener con sus electores es entender que el nuevo modelo que nos rija como país tiene que entregarle, pero sin duda, mayores atribuciones a las regiones. Yo creo que eso no está en discusión y ojalá que el día de mañana, cuando se realice la asamblea, no se les olvide, porque a mí me da mucha lata de que hay muchos diputados y senadores que al momento de bajarse del avión se olviden de sus regiones, y eso es una realidad. Volviendo al tema, el tema de las elecciones, sin duda, no es un óptimo. Mira lo que pasó ahora de que prácticamente tuviste que hacer una tregua y tener 2 semanas sin campaña, pero después retomamos la campaña y gente que se quedó sin recursos y candidatos que son independientes. Yo conozco a gallos que son independientes, que tenían su flujo de caja determinado hasta la primera fecha y que me dijeron, ¿sabéis que no doy más? No tengo de dónde sacar plata y no puedo sobrellevar este desafío un mes más. Hay gente, por ejemplo, un candidato a alcalde en Río Verde que se tuvo que bajar por lo mismo, porque no tuvo los recursos. Entonces, es tremendamente perjudicial para el ejercicio de la democracia. O sea, tú no puedes cambiar las reglas del juego porque sí, independiente de que haya sido por la situación que nosotros vivíamos, por la situación de cuarentena. Por lo pronto, no sé por qué esta gente o estos políticos, en vez de haber aplazado, ¿por qué no entregaron la libertad a las regiones? Nosotros en Magallanes no teníamos ningún problema en haber realizado las elecciones. Anda a hacer una elección
en mayo o en junio en localidades como San Gregorio con 1 metro de nieve. Es terrible. Entonces, nuevamente tenemos el centralismo que nos está comiendo y que en vez de nosotros haber tenido una tremenda oportunidad de haber descentralizado el país, todo lo contrario, más autoritario, más centralista y nuevamente tomamos no se hizo nunca para la totalidad del territorio nacional, siendo que era mucho más fácil haber entregado la libertad a los gobiernos regionales y que en la medida en que cada localidad o cada región hubiese tenido las condiciones, hayan realizado su propio acto eleccionario. Y no afectaba en nada, porque más encima eran autoridades locales, no habían autoridades nacionales. Ahora te voy a decir un riesgo que tienes ahora en este aliancismo bacheletista que se nos ha instaurado en estos años eventualmente. Las mismas personas que están apoyando esta postergación de elecciones que hizo el gobierno que postergó de abril a mayo esta elección, quieren postergarla más. No te pierdas. Aquí hay gente que quiere no solamente postergar la elección de constituyentes y gobernadores y de alcaldes, la quieren postergar más allá de mayo. Y la quieren postergar también la presidencial de noviembre. Entonces, lo hacen por razones políticas, pero usan como excusa el tema sanitario. Claro, y ese tema sanitario lo vamos a escuchar ahora. Porque si ustedes van viendo, yo me hago el esfuerzo de leer todos los días el reporte del MinSal. O sea, estamos con 170 muertas al día. Y estamos actualmente con una... Aquí se ha dicho que, ustedes han dicho que no hemos tenido la última cama. No es cierto que no hemos tenido la última cama. Si lo que se ha hecho es muy simple, cuando hemos llegado a la última cama, se han agregado camas. Se han agregado camas. Si tú tienes unas UCI que están separadas por unas lonas, por unas lonas, unas telas. Eso es lo que tienes. Eso se llama UCI hoy día, camas UCI. Pero la verdad es que hay 3.000 ventilados. Entonces, tenemos esa capacidad es bastante alta. Entonces, lo que yo quiero explicar es de que hay gente que está muriendo en sus casas. No están muriendo en los hospitales. Entonces, podemos discutir la cifra. Eso da lo mismo. Pero el sistema está colapsado. Y ese colapso es lo que te va a llevar a alguna gente, a la presidenta del colegio médico, que ya lo dijo. Y va a llegar a todo ese grupo que está muy políticamente comprometido a pedirle al gobierno que postergue las elecciones. No te extrañes de eso. Yo me he opuesto a eso. Yo era partidario de hacer esta elección en abril del año... Yo era partidario de hacer el plebiscito en abril del año pasado. Yo no era partidario de postergarlo. Y yo era partidario de hacer la elección que teníamos prevista en octubre, y no ahora en mayo o en abril. Y la verdad de las cosas es que la razón es por una cosa que yo no sé si que Gerardo me va a encontrar razón. Aquí le hemos vendido a todo el mundo en Chile que las elecciones son algo que solamente le interesan a los políticos. Y le hemos dicho en buena cuenta que en el fondo es un juego que hacen los políticos. Pero el problema que tenemos es que es medio juego, por así decirlo, porque la sola idea de prolongar el mandato de los alcaldes, que ya están vencidos, el solo hecho de prolongar estas elecciones más allá de sus plazos, es un tremendo forro. Y es simplemente la manipulación de esos mismos políticos que estamos criticando, por así decirlo, por quedarse con el botín y llevárselo para la casa. Y decir que como no es importante la política, no son importantes las elecciones, se quedan los mismos donde están. Entonces yo quiero llegar y decir que hay que tener cuidado con los relatos, porque los relatos de repente uno no sabe para quién termina trabajando, por así decirlo. Yo diría con toda sinceridad que si que tú quieres tener elecciones ahora, bueno, lo único que te quiero decir en buenas cuentas es que necesitamos también que enfrentar a aquellas personas que van a usar el manejo epidémico para llegar y justamente quitártelas. Y te voy a decir algo, en ese relato, en esa pelea sobre la dimensión del manejo epidémico, te lo digo con toda sinceridad, Gerardo, vas a perder. Porque hoy día la sensación del diagnóstico epidémico está extendida de derecha a izquierda. Entonces, que salte un presidente del colegio médico de izquierda y que te empiece a decir posterguemos elecciones, empieza a tener oídos también a la derecha. Así que ten cuidado con esos relatos porque son peligrosos. Hoy día tú quieres tener elecciones, yo quiero tener elecciones, el país necesita elecciones. Y necesitamos llegar y volver a la normalidad. Pero para eso necesitamos un buen manejo económico y no hacernos los lesos respecto de ello. Yo era partidario de que se cambiara el Parlamento en vez del plebiscito, pero bueno, yo no te digo eso. Yo lo que te digo es de que hay que entregar la autonomía. Hay que entregar autonomía a las regiones. Si en el fondo es eso. O sea, ya basta de que nosotros, imagínate, nosotros estuvimos en una cuarentena en Punta Arenas de más de 100 días. Sí, pero más de 100 días. Se bajaron los contagios.
Sí, Gerardo, pero lo que está tocando Tomás es sumamente importante porque efectivamente hay un forro bastante grave si se postergan las elecciones por el hecho que se tendría que ampliar el mandato presidencial, ¿no? Y eso es súper complejo. O sea, yo tengo la impresión de que, por lo menos viendo la estadística, en estos momentos Chile está en el lugar 21 en casos por día, ¿ya? Que es una cifra menor a la que teníamos más o menos en mayo o junio del año 2020. ¿Ya? Ahora estamos en abril. ¿Ya? Es decir, Chile por lo menos está en una situación mejor estadísticamente que lo que era el año pasado, ¿ya? A esta misma fecha. Entonces, tengo la impresión de que es complejo. Yo creo que lo mejor sería para Chile derechamente hacer las elecciones derechamente en mayo, ¿ya? No postergarlo, porque creo que las consecuencias políticas pueden ser muy graves y no me gustaría de que se desestabilice políticamente el país por el hecho de que se busque una razón sanitaria, pero entre comillas media exagerada, porque para poder postergar la elección. Creo que efectivamente hay que hacer la elección, es un tema estratégicamente, o sea, no solamente político, sino que un tema de Estado-Nación estratégico para poder calmar las aguas y tratar de que todas estas legítimas y también estas pasiones políticas que todavía no se han podido, digamos, decantar, tengan que tener, digamos, un cauce institucional que es a través de las elecciones. O sea, las elecciones son un cauce institucional que van a dar una paz social necesaria, ¿verdad? Y por lo tanto es tan importante como también mantener, digamos, la sanidad del país. Y en ese sentido creo que hay que hacer la elección en mayo, ¿ya? Por lo menos yo soy partidario de eso. Y creo que la estadística por lo menos está dando la razón a la estadística. Por lo menos Chile está resistiendo, estamos en el mejor pie que antes en la estadística. El problema que hay ahora, y lo grave que hay ahora con el tema del COVID, es el desgaste de los equipos médicos, ¿ya? Porque ya mucho equipo médico está quedando con menos personal por el hecho que también se han contagiado. Y hay también desgaste, que ya lleva más de un año y medio ahí en turnos ahí extensos. Entonces ahí es donde está el problema también de carácter de profesionales y paramédicos, y ver de qué manera, digamos, el Estado y de qué manera se puede, digamos, dar más personal, digamos, para poder enfrentar la situación del COVID y que no se nos escape de nuevo en junio o julio, ¿ya? Pero por lo menos la estadística está indicando que se podría celebrar la elección en mayo. Hay un par de condiciones que me gustaría aportar con mi idea. Una de ellas es lo que, bueno, mencionó, cada uno de ustedes ha mencionado cosas muy interesantes que las quisiera comentar. Una de ellas es que, tal como dice Tomás, estamos en un minuto en que izquierda y derecha prácticamente en algunas circunstancias no se ve ninguna diferencia. Eso es lo que nosotros le llamamos el populismo. El cáncer del populismo está abarcando cualquier sector inherente a que sea de izquierda o sea de derecha. A la hora de ser populista, tenemos algunos con unas ideas geniales, no las quiero comentar con nombre y apellido, pero es algo que estamos viviendo y en forma cierta. Lo otro es que el tema de lo que dice Mario respecto a los números, quiero insistir de nuevo lo mismo. O sea, nosotros en algún minuto tomamos medidas bastante drásticas cuando teníamos 5.000 casos diarios y en la actualidad son bastante superior a ese número a nivel nacional. Las características del COVID de la ola 2 es diferente a la de la primera ola. Ahora los que se están viendo afectados no son la gente o los ciudadanos de la tercera edad. Tenemos casos gravísimos acá en Iquique dos casos que recuerdo, 12 años, 15 años, y una persona de 62 años que tuvieron que ser trasladados a Santiago, pero muy graves. El segmento de edad que está cayendo en la UCI en Tarapacá, voy a hablar por Tarapacá, está entre los 20 y los 40 años. O sea, cambió radicalmente la gente que está siendo afectada y por varias situaciones, ¿eh? Una es que después de un año transcurrida la pandemia, hay gente que ya generó conductas de autocuidado. Y estamos ciertos, y creo que vamos a concordar en eso, que muchos familiares nuestros, voy a hablar mi hija de 13 años, voy a hablar de mi madre que está en Punta Arenas encerrada hace más de un año, se generó una conducta de autocuidado en que la gente, por ejemplo, si va a un supermercado y ve que están haciendo fila para entrar, simplemente decide comprar en el negocio del barrio sin correr mayor riesgo. Sí, verdad. Donde no se ha generado eso,
es en el rango etario de estos chiquillos que hoy día andaban en motocicleta alrededor de la Plaza Dignidad. Andaban en motocicleta, el otro día andaban en bicicleta, y volvemos de nuevo a lo mismo, como en cuarentena algunos tienen... un par de caballeros sacaron a pasear su perro antes de ayer en una de las poblaciones de alto ingreso en Santiago y fueron detenidos con perro. Hay un video donde muestra que se los llevaron con perro y todo, por estar en horario toque de queda paseando los perros. Pero sin embargo no vemos la misma reacción con los ciclistas girando alrededor de la plaza, ni con los motociclistas. Entonces ahí viene la dualidad en que uno ve estos contrastes con respecto al manejo y fiscalización. Acá en Iquique te van a controlar en la costanera, pero descomunal el taco en la costanera. Perdí 30 minutos de mi permiso, nada más que lograr pasar el control. Pero sin embargo me muevo 3 cuadras hacia arriba y hay una feria libre que se instala en la población, 6 cuadras de largo por 6 cuadras de ancho. Encuentras de todo. El 50% de los que están en esa feria libre son inmigrantes, dependiendo de todo. Claro. Sin ningún control de nada, la gente una encima de otro. Entonces, ahí viene el análisis que lo hemos conversado más de alguna oportunidad con Dago. Perdón, pero esta cuarentena es como de un sector. O sea, te la van a hacer en el sector que es menos contestatario, pero no se van a ir a meter en donde se les podrían ir 500, 600 personas encima. No sé si me entiende, y yo creo que esa figura se está dando en todos lados. Y lo otro es, mucha razón tiene Gerardo con respecto a que aquí no te pueden colocar medidas a nivel nacional cuando las realidades en regiones son distintas. La realidad que tiene en este minuto Magallanes es totalmente distinta, por ejemplo, a la que tiene Iquique. Es totalmente distinta. Por un tema climático, también hace que o sea, no hay ni siquiera que autocuidarse demasiado, porque con un temporal de 100 kilómetros por hora nadie te va a salir a comprar un supermercado, ¿no, Gerardo? No, es igual se sale. No, sí, mira, sí, a lo que voy yo es de que, Mario. Sí, que yo tengo que salir ahora, me tengo que despedir porque tengo que entrar a otra. Así que muchos saludos. La gente que no va, escúchame, la gente que por alguna razón inexplicable no vaya a votar por José Antonio Kast, lo invito a votar por Tomás Jocelyn Holtz. Es una gran persona. Porque además, en ese gobierno, Mario, en el gobierno mío, Mario va a estar. O sea, te voy a poner la palabra, Tomás. Está grabado, Tomás. No, está grabado. Pero en serio, de verdad, creo que Tomás es una persona tremendamente de principios. Ya puede que no esté de acuerdo con él en muchas materias, pero espero que logre juntar las 35.000 firmas que necesita juntar. Así que te vaya muy bien, Tomás. Ya, nos vemos. Gracias. Chao, Ricardo. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias. Chao, Mario. Gracias, Mario. Saludos a Magallanes. Bien. Bueno, retomando. Yo creo que probablemente yo no voy a estar en el gobierno porque, no por un tema de que yo tenga algún Tomás, sino que yo creo de que gran parte de los ministerios y oficinas de las secretarías regionales ministeriales debiesen ser eliminadas, pero eso es otro tema. Mira, el tema es que podemos citar un montón de estudios, podemos hacer todo el debate, podemos seguir hablando y que ha sido bastante agradable por lo demás, pero ninguno, eso es lo que yo quiero que se entienda, que ninguno de los estudios que se puedan citar hoy día nos permite afirmar que el beneficio de las cuarentenas en términos de salud pública, estamos hablando de muertos y patologías, es mayor al costo. Ese es el tema. Mucho menos que son perfectibles considerando además el daño económico y social que estas producen. Tú ya lo dijiste, la situación de algunas pymes es tremendamente lamentable. Acá hay negocios locales en Magallanes emblemáticos que han tenido que cerrar. Sí. Ahora, ni siquiera podemos llegar a la conclusión que las cuarentenas han sido más efectivas en reducir las muertes por COVID, si eso tampoco está la certeza. Y lo que tampoco sabemos de qué hubiera pasado si es que hubiese habido una alternativa de encierro focalizado. A eso voy yo. Entonces, a ver, la discusión va a dar para rato, sin duda. Pero yo creo que esta discusión no se va a zanjar viendo la evolución de la pandemia en las semanas que vienen, posterior para la elección, todo lo demás.
dado que el virus, si nosotros pensamos bien, si lo analizamos bien, el virus no tiene un crecimiento exponencial que es ininterrumpido. No es así, no es que sea escalable, sino que son ciclos, como ya lo hemos venido hablando, son olas. Y esto no se determina ni por las cuarentenas, ni por los comportamientos, son ciclos, simplemente son ciclos. Y la tasa de contagios, a mi entender, que es lo que yo creo, y por lo menos el sector del cual pertenezco, tendría que empezar a caer luego de alcanzar el máximo. Y eso, Tomás o el resto de la gente puede tener sus apreciaciones, que es válido, porque es parte de la construcción del debate, pero a mi entender es eso, en la medida en que nosotros alcancemos el máximo, ahí recién vamos a empezar a caer. Desde ahí vamos a seguir una serie de ciclos. Yo no sé, porque yo no soy médico ni epidemiólogo, pero sí sé una cosa, que esa lógica es lo que animó a Brasil y tiene 300.000 muertos. Yo lo que quiero tratar de decir es que eso, yo no soy médico, pero yo sí te puedo decir que ese nivel del máximo que tú dices eventualmente no lo tolera Chile. Sí, pero Brasil no lo tolera social ni políticamente. Claro. O sea, si tú me preguntas a mí que dejemos que la epidemia eventualmente se maneje, eventualmente un poco con un devenir como sin mucha intervención, el país no te tolera sus pics. No pero yo tampoco, yo tampoco he citado algún tipo de modelo ni que las cuarentenas no se deban hacer, si eso también va a depender nuevamente, insisto, de la realidad de cada lado. Pero, hermano querido, tú me dices 300.000 Gerardo, muertos. Te quedas en la cuarentena. Te quedas en la cuarentena. Tú lo único que estás haciendo es una discusión sobre cuarentena. ¿Cuál es el tema del programa? Porque te lo voy a decir, te lo traté de decir al principio, pero no lo aceptas. Las cuarentenas dependen cuándo, cómo y en qué dimensión. O sea, es evidente que a mí no me gustan las cuarentenas, pero la verdad las cosas que depende cuándo la agarras. Entonces, tú deja de creer de que un mix de decisiones, de medidas, se juzgan aisladamente. Tienes que agarrarlas juntos y tienes que llegar y evaluarlas en conjunto con el resto de las condiciones que tienes. No te queda otra. Y eso es lo que no quieres aceptar. No lo quieres aceptar. Entonces, ¿por qué no lo acepto? ¿Y sabes por qué no lo acepto? Por una situación que es lo que te dije, de que hoy día no hay ningún estudio o indicativo que diga que las cuarentenas te reducen en contagios y en muertos. No existe. No lo hay. Está igual que mi papá. Está igual que mi papá, que siempre me criticaba. Yo era como los gallegos que decían que no me van a prestar la guitarra, no me van a prestar la guitarra, no me van a prestar la guitarra. Y llego del tipo y le digo, quédate con tu maldita guitarra. O sea, para serte sincero, si no vas a sacarme de la discusión de las cuarentenas, no tenemos nada más. O sea, yo no te puedo aportar en esta discusión. O sea, anda a pelear con otro, claro, conmigo, pero lo que te quiero decir es que tú quieres hablar solo de las cuarentenas. Yo no quiero hablar de las cuarentenas, yo quiero llegar y hablar del conjunto. ¿Te fijas? Quiero hablar de una estrategia integral que nos permita volver a la normalidad. Y eso es lo que quiero hablar, efectivamente, pero no te gusta esa discusión. No. La diferencia, Tomás, es de que tú crees de que para esta pandemia, o para esta enfermedad, o para este virus, el actor principal es el Estado, y yo creo que el actor principal son las personas. Esa es la diferencia. ¿Puedo aportar algo? Es ambas, pero hay un papel protagónico. Y para mí el papel protagónico en este aspecto son las personas y para ti el Estado. Esa es la diferencia. Mira, voy a aportar algo al debate que es extremadamente interesante. La verdad es que espectacular el programa. Está muy entretenido, está casi mudo mirándolos. Mira, una de las cosas que vamos a aprender de la famosa pandemia, que no sabemos cuándo va a tener fecha de término, es de que tiene demasiada arista en donde ninguna es absoluta. O sea, yo, por ejemplo, le encuentro muchas razones a Gerardo, muchas cosas, y le encuentro a Tomás la razón en otras cosas, y quizás si tuviésemos 10 invitados, a cada uno le encontraría razón en algo y yo lo comparto. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la realidad regional de Tarapacá, estamos en cuarentena ya casi 3 semanas y los números no bajan. Entonces digo, oye, pero si no bajan, estando todo encerrado, entre comillas, todo encerrado, ¿qué sentido tiene la cuarentena? Y por otro lado, también es cierto de que las cuarentenas, bueno, históricamente, con la peste española salió el término de cuarentena, 40 días encerrado, pero aquí se lo tomaron muy a pecho. Si las cuarentenas se manejaran en forma focalizada,
focalizada por regiones, porque incluso en regiones las comunas tienen comportamientos diferentes dentro de una... No es que a todos estén embargados en el tema. Si fueran manejadas parcializadas, como han hecho o lo han hecho algunos países de Europa, ¿para qué? Para descomprimir el peso de caída de las pymes. Porque claro, uno dice, no, que están pensando solamente en el dinero de los empresarios. Falso, señor. Estamos pensando de que no tenemos forma de mantener a la gente encerrada sin que tenga sustento. Porque esa persona que vive el día a día no trabaja para un gran empresario, sale a vender verdura, sale ahora a hacer delivery. No hemos tenido que reinventar para poder mantenernos. Hay una acción invisible que nadie comenta. No, estamos más preocupados del pololeo de la fulana sultana, estamos más preocupados que Forcita Motú andaba con el auto sin ningún permiso y sin patente, y el auto se le andaba cayendo solo porque no le alcanza para comprarse un mejor vehículo. Estamos preocupados de eso, y está sumamente invisible la cantidad de organizaciones de todo tipo que están manteniendo con ollas comunes a un gran número de habitantes. Acá en Iquique hay por lo menos unas 5 ollas comunes que se han mantenido ya casi todo un año, que en el fondo es los ciudadanos alimentando a los ciudadanos, y eso no se visibiliza en ningún programa de televisión, en ningún canal, no sale en ningún lado. Y es una realidad que no nos puede dejar indiferentes. Entonces, esto tiene tantas aristas que la verdad absoluta no existe. Yo te compro absolutamente el tema de regionalizar el manejo de la crisis. O sea, Italia hizo eso. Después de haber tenido un encierro completo en todo el país, decidió eventualmente preparar el manejo de la crisis, y lo hizo bien, porque se demostró eventualmente que entre la Lombardía y el Véneto eventualmente habían disparidades muy grandes eventualmente, y llevó a que la Lombardía tuvo mejor manejo al final que lo que tuvo el Véneto, y finalmente todos terminaron copiándose. Aquí yo he visto un equipo que se armó en el Biobío de médicos y científicos que realmente han hecho propuestas notables y que no lo han pescado a nivel central, tampoco lo han pescado la autoridad regional, pero realmente hay equipos regionales que yo habría tratado de escuchar un poco más. Yo creo que aquí el MinSal se encerró con su equipo de asesores que los eligió a dedo, por así decirlo, y la verdad, las cosas que entendámoslo, como esto era un tema muy radioactivo políticamente, ese equipo de asesores fueron elegidos en función de que estuvieran dispuestos a decir que sí a lo que dijera el ministro, por así decirlo. Entonces, yo, para ser sincero, yo compro la idea de que creo que lo que hizo exitoso incluso la campaña de vacunación fue que esta cosa se descentralizó. Se entregó a la atención primaria, y hoy día realmente, más que solo tener las vacunas, porque eso sí fue una negociación exitosa, pero distribuirla es otro queso, ¿te fijáis? Y es un queso bastante difícil manejo. Eso ha operado bien, y ha operado bien porque se descentralizó. Yo concuerdo que aquí había que darle más componente regional a la estrategia contra esta epidemia. Ojo, nos habríamos encontrado con autoridades regionalizadas más duras, mucho más duras, porque no nos habríamos encontrado con autoridades que hubieran sopesado más el argumento económico que el sanitario. No, en el Maule, en la Araucanía, en el Maule, en la Araucanía, en Magallanes, en Concepción, te habrías encontrado con autoridades radicales. Yo he escuchado las propuestas que existían en ese momento y estaban presionando para cierres mucho más radicales. Y yo les habría hecho caso. Creo que era una oportunidad para que esas comunidades científicas se hubieran validado y hubieran trabajado en común, porque tenían buena fe, tenían ganas de contribuir, no tenían intereses de por medio eventualmente, y no se les escuchó. Esa es la verdad, no se les escuchó. ¿De acuerdo? Sí. Mira, yo lo único que saco por limpio como gente común es que esto no puede seguir, sabemos que no puede seguir, pero de acuerdo a lo que hemos conversado y lo que hemos leído, lo que hemos visto, esto da para rato. Yo creo que aquí hay diferentes aristas, como dice Claudio, tanto de gobierno, tanto por todo lo que dice Tomás, ¿cierto? Que quieren tal o cual partido político de todo tipo. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos que hacer, como dice el ministro Pari, lavarse las manos cada rato, todos los días, salir cuando corresponde nomás,
y ser como una ovejita, un rebaño, ¿cierto? Mientras estemos aquí, mientras esté pasando esto, tenemos que seguir igual. Así que no vamos a avanzar mucho, pero lo que sí, como decía Gerardo también, que yo me estaba acordando cuando hablábamos si eran las personas o era el Estado, el gobierno. Yo lo que digo es que las personas en Chile, como decía Tomás al principio, la gente no se cuida nada. Aquí la gente en Iquique es totalmente irracional. Aquí tú ves gente en la noche, después de lo que queda aquí, nosotros vemos cerca de donde yo vivo, cómo paran la gente los vehículos militares, 4, 5, 6, 7 personas con sus vehículos, y yo creo que pasa por el chileno. El chileno no cumple, no responde. Yo lo que digo, no sé si ustedes saben, pero cuando las personas caen con COVID, tienen que pagar el hospital, ¿cierto? Yo sé que la vacuna es gratis y todo, pero el hospital lo tienen que pagar. La operación tienen que pagarla. Si están en ISAPRE o si están en FONASA, alguien tiene que pagar. La porque multa no igual. Es gratis estar ahí. ¿Ah? La multa igual, y no es menor. La multa. Yo tengo amigos periodistas míos que han quedado con una factura de 70 millones de pesos por esta epidemia, por este contagio. ¿Eso te fijas que nadie lo habla? 70 ¿Te fijas que eso en los matinales no se cuenta? Porque se cuenta cuando historia los pillaron, lo entrevistan a los curados, entrevistan a las cabras que andan paseando el perro a la 1 de la mañana, pero no cuentan la verdad de esta cosa, porque para una persona normal, yo digo que el susto de, si tú te contagias y tenés que pagar 50 millones de pesos, 30, 10 millones de pesos, ya no es plata que no hay. Entonces, no somos muy porfiados los chilenos, muy porfiados, y eso, como decía Gerardo, entre las personas o el gobierno, como somos tan porfiados, es un punto terriblemente complicado, ¿cierto? Hacer que la gente obedezca. Lamentablemente así. Pero yo tengo una mirada diferente, porque, por ejemplo, yo, insisto, me contagié hace un mes con la situación que ya comuniqué. Si tengo un amigo que también pasó por lo mismo, ¿por qué yo no puedo ir hoy día, un día sábado, a compartir una cerveza, a arreglar el mundo? Porque puedes contagiar. Sí, pero claro, si nosotros pasamos un mes. Ese es el punto. Es distinto que tú tengas anticuerpos que te puedan proteger. No, pero si los dos. Pero Tomás, ya, pero yo tengo anticuerpos, ¿ya? Y mi amigo también tuvimos al mismo tiempo. ¿Por qué yo no puedo ir? Porque tú puedes contagiar, no me aceptas. En mi vehículo. Pero si yo voy en mi vehículo en la noche, ¿a quién voy a contagiar, hombre? Te explico. El virus se transmite por personas. No se transmite sin personas. Tomás, y tú puedes decir una persona, pero regístrate, Gerardo, si no quiero repetir. No me dejaste, no sé si no entiendo que sea. Mira, si una persona se contagia, ya, yo me contagié, yo tengo anticuerpos, ¿cierto? Sí. No para todo, ya, no para todo. Ya, eso está, ya, eso está determinado. Ya. Si la otra persona a la que yo voy a visitar ya pasó por lo mismo que yo, ¿por qué yo no voy a poder ir hoy día? Porque en general, Gerardo, te lo explica. Yo no estoy hablando de eso puntual, yo te estoy hablando en general, porque hay fraude en los permisos. A mí lo que me ha sorprendido aquí con los permisos, eventualmente, el otro día para que tú sepas, pero que hay fraude en los permisos. Yo te estoy preguntando de A y tú me respondes B, yo te estoy diciendo, yo soy una persona que tiene anticuerpos y la persona que voy a visitar, pero escúchame, yo soy una persona que tiene anticuerpos y la persona que voy a visitar tiene anticuerpos, ¿por qué no puedo ir en mi auto el día sábado en la noche? Porque en teoría tú tienes razón en la medida que todo el mundo dijera la verdad, pero no dicen la verdad. Tú lo que tienes en este momento son personas que piden eventualmente permiso a las comisarías virtuales, eventualmente para cualquier cosa, y hacen otra cosa. Entonces tú tienes un volumen de gente afuera en las calles que en términos netos significa solamente una disminución del 50% de lo que hay en general. Es muy grande. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber controles selectivos. Y en esos controles selectivos van a caer algunas personas. Y solamente a través de la voluntad de hacer controles selectivos, el resto del mundo va a aprender. Es decir, me puedo arriesgar a que me castiguen. Y en esa eventualidad van a empezar a obedecer. Se llama prevención general eso en derecho, eventualmente. Y ese impacto de la prevención en general va a llevar a todo el mundo, en teoría también,
a llegar y justamente inhibirse y hacer las cosas solamente esenciales. Pero lo que tú estás diciendo es todo lo contrario. Tú estás diciendo, como tú eres un tipo que está sano, como tú tienes anticuerpos, a ti no se te debería restringir la movilidad. Ese es el argumento que estás diciendo. Bueno, yo te quiero decir que incluso tu movilidad, estando sano y teniendo anticuerpos, no evita tu capacidad de contagiar a terceros. Entonces, lo que tú tienes que asumir en esta vuelta es que no basta tu experiencia personal. Tienes que verla en el conjunto. Y en ese conjunto es el problema. Tienes que ver las cifras agregadas. Y es que por eso es que siempre, mira, aquí yo tengo todas las de perder, porque aquí siempre tu sector sale con el discurso de la unidad y del sentirse común, ¿cachai? Del bien común y todo lo demás. Pero, pero no nada que perder. Tiene idea. Bueno, pero yo te escuché. Pero yo te escuché. Pero que no tienes nada que perder. Porque tú estás expresando un malestar que es mayoritario en Chile. En este momento, el grueso de la gente te encuentra razón. Lo que te digo, Gerardo, yo creo que tú vas a poder convencer a muchos. Yo te voy a decir una cosa, Gerardo. El relato no se puede, pues si tú estás hablando mucho. Así no se puede debatir. Pues no. Para que sea más lo que tú haces son usos de recursos retóricos. Y ese recurso retórico es eficaz. Yo quiero decirte a ti que el grueso de la gente te va a encontrar razón a ti. Están molestas con las restricciones, tienen impacto económico, sienten que en el fondo ellos están sanos, porque el grueso de la gente está sana. Así que para qué estamos con cuentos, es una verdad. El grueso de la gente está sana. Y la verdad de las cosas que no sienten que efectivamente merezcan estar encerrados, por así decirlo. Oye, te voy a decir una cosa, yo mañana votaría por ti. Pero el punto radica, pues Gerardo, la verdad de las cosas es que no funciona ese diagnóstico. Y yo lo que siento en esta vuelta, que más allá que tú haces un discurso con un recurso retórico que vende, cometes un error. Porque las cifras agregadas no te acompañan. Entonces, yo lo que quiero decirte en esta vuelta es cómo decirle a un joven constituyente, cómo decirle a un joven constituyente, que va a estar en esa asamblea constituyente, que asume eventualmente el relato que permita ordenar esta cosa. Yo creo que tú eres un tipo sano, eres un tipo al mismo tiempo un nacionalista. Yo diría que en general viene de una vertiente que cree en Chile, y cree en que hemos pasado por 2 años miserables de un desorden. Yo creo que tú tienes una mala opinión de cómo el gobierno ha manejado esta crisis, por así decirlo, en general, a pesar de que pudiste haber votado por él. Bueno, yo me apelo a ese perfil para decirte, no te vayas al otro extremo. Tranquilén John Wayne. Tranquilén John Wayne. Pero mira. Tomás, Gerardo, mira, yo te voy a decir una cosa. El pensamiento que tiene Gerardo, yo te voy a comentar algo, Gerardo, no te ofusques, no te enojes. Si parte de la gracia de este programa es tener diversidad de opiniones. Nosotros hemos tenido 2 invitadas argentinas a nuestro programa, que Dago las recuerda, Juliana Santillán y María Celeste Ponce, ambas libertarias. Y ambas en Argentina lideran el movimiento anti-cuarentena, anti-mascarilla, y lo hacen pero participando en marcha y todo el tema. ¿Ya? Perfecto, nosotros estuvimos invitadas, las escuchamos, digamos, podríamos no concordar o concordar con todo lo que ellas siguen diciendo, porque yo las sigo siguiendo, son muy conocidas en Argentina, son republicanas libertarias. Y resulta de que podemos comulgar en todo, no, pero hay varias cosas que nosotros también hemos aprendido en la secuencia de estos programas, especialmente en el número 1, cuando se habló con un especialista en microbiología, las verdades y los fakes del COVID. Una de ellas es que cuando tú te contagias de COVID y generas anticuerpos, sí, no te libera de que te vaya a contagiar de otra cepa. Por lo tanto, tú sigues siendo una persona que podría llegar a contagiarse de otra cepa, y si viene otra, podría volver y repetir de nuevo la historia. Todos estamos aprendiendo con el tema de la pandemia. Aquí no hay ningún manual en este minuto que pueda decirnos todo, porque estamos aprendiendo en el camino. Todos los días aparecen nuevos estudios. Por ejemplo, voy a comentar algo que lo dije en algún minuto. Se demostró en pruebas de laboratorio que la famosa máscara de protección, la KN95, esta otra que es la celestita, ¿cierto? Se demostró en el laboratorio que una persona contagiada con COVID, con máscara y todo, igual te puede contagiar.
te puede contagiar porque la única forma de que no te contagie con la mascarilla puesta es que deje de respirar, cosa que es bastante complicado pedirle a alguien que aparte de ponerse la mascarilla deje de respirar porque sigue siendo una amenaza en caso de que se contagie. Yo desde el punto de vista laboral, te comento, soy ingeniero en prevención de riesgo. Este tema lo veo en el trabajo y estoy forzado a estudiar. Por lo tanto, te puedo decir de que mi hija tuvo COVID, 13 años. Mi hija se sigue cuidando, sigue manteniendo su... Bueno, aquí en este caso no hay casa de herrero, cuchillo de palo. Ella sigue todo el protocolo de distanciamiento, no deja que besos en la mejilla. Lo que estoy tratando de decir en el fondo es de que este tema no pasa porque uno pretenda que el gobierno me cuide. Yo no necesito que el gobierno me cuide, porque yo debería ser capaz de cuidarme solo, o sea, de tener conductas. Pero ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que he criticado en más de un programa es que aquí no ha habido un modelo de difusión de buenas prácticas para que la gente aprenda, y eso es lo que tratamos de repente hacerlo en nuestros programas, de buenas prácticas. ¿Qué es lo correcto que tú deberías hacer? No, estamos más preocupados del invitado, yo ya no miro televisión, así que la verdad es que yo tampoco, me cuesta, del invitado que dijo esto, del otro que dijo lo otro, pura estupidez, pura porquería. No hay ni un espacio fijo en televisión, en radio, que hable de las buenas prácticas, que la gente aprenda las buenas prácticas, distancia social, higiene de las manos, olvídense el alcohol gel, es lo más nocivo que hay para la epidermis, agua con jabón, eso es todo, no necesitan más. El tema de la mascarilla, mira lo que te decís, Gerardo, la mascarilla debería de usarlo la gente que está contagiada, no los que están sanos. Pero como no sabemos, porque hay gente que se contagia y es asintomática, entonces nos vemos todos forzados a andar con la famosa mascarilla, que yo la detesto en todo caso. ¿Ah? No, sigue. Yo no la soporto, digo, no soporto el tema de la mascarilla, pero en determinadas circunstancias, en espacios en donde tengo contacto con otra gente, me la coloco, ¿cierto? Y cuando ando libremente en mi vehículo, sería absurdo, y pasa que hay gente que anda sola dentro de su auto con mascarilla. Hay gente que anda en el auto aquí en Iquique con mascarilla, con toda la calor. Pero si eso es parte, a ver, eso es parte de la libertad de cada persona. Si una persona se quiere colocar la mascarilla en la frente, da lo mismo. A mí, a lo que voy yo, es de que aquí el problema es de que hay gente que no entiende o que le molesta entender de que las soluciones no pasan por los políticos, no pasa por el Estado, pasa por cada persona. Sí. Aquí, lo único que se ha llegado a demostrar, y que hay estudios claros, que en la medida en que el autocuidado sea más eficiente, tú te vas a poder cuidar o vas a poder llevar la enfermedad de mejor manera. Yo me considero una persona sana, yo no fumo, hago deporte periódicamente, trato de llevar una alimentación sana, y para mí, insisto, para mí el COVID fue una enfermedad más. Y mucha gente de mi edad lo mismo. Entonces, hoy día, ¿qué tiene que hacer la gente? Se tiene que cuidar, tiene que tomar los resguardos, tiene que tratar de hacer deporte, tratar de llevar una vida más sana, comer un poco más sano, si es lo mismo. Si tú estás con buenas defensas, vas a enfrentar mejor no solamente el COVID, sino cualquier tipo de enfermedad. Y eso no hay que ser médico o alguien de la salud para saber que eso es así. Pero a lo que voy yo es de que tú no puedes tener medidas dictatoriales para la totalidad de la población. Yo no estoy en contra de las cuarentenas. Si usted, mi amigo, usted, el que está viendo este programa o que lo va a ver con posterioridad, quiere hacer cuarentena, hágala pues. Si usted, cuarentena para el que quiera y pueda, pero hay gente que no puede. Yo me niego a que el Estado corte mis libertades por una idea de que yo vaya a contagiar, como dice Tomás, como que si yo anduviera saludando a la gente, sino también tiene una responsabilidad. Y hoy día, nuestra forma de ver la vida ya cambió. O sea, hoy día yo estaba hablando con una chica que me decía de que el COVID, que es como feminista, son de esas feministas radicales, que igual, aunque la gente no crea, igual se puede hablar con ellos, pero bueno. Y ella me decía de que el y mientras más bonita, mejor, ¿no? No sé, más bonita, más se puede hablar con ella. Sí, la verdad es que era una comunicación un poco más de debate, ¿no? Y nosotros estábamos hablando, y ella me decía que el COVID pudo extirpar, voy a ocupar sus palabras, extirpar de la sociedad el saludo de mejilla, que ella encontraba que era
prácticamente un atentado contra la mujer. Y tú puedes estar a favor o en contra, pero yo creo que efectivamente el saludo en la mejilla va a costar de que vuelva, si es que vuelve. O sea, ese punto yo se lo doy. Entonces, aquí sin duda de que hemos cambiado un poco nuestra cultura, y en la medida en que nosotros sigamos perfeccionando, no solamente vamos a poder llevar bien esta enfermedad, sino las que se vengan. Y hoy día yo confío mucho más en los privados que en los políticos. ¿Y por qué lo vi? Yo fui apoderado del proceso eleccionario, hay veces que me toca ir a hacer trámites que todavía son una lata, que todavía hay mucho que tenemos que operativizar del país. Y los sistemas de control de los privados son infinitamente superiores a los públicos. Hoy día tú vas a un almacén y la señora del almacén te dice, oiga, máximo 2, yo no sé cómo habrán visto el tema del aforo y todo eso, pero máximo 2, el alcohol gel, hay relojes digitales en almacenes de barrio que hoy día uno los puede ver. Entonces, no desconfiemos de la capacidad que tienen las personas para poder afrontar esta realidad o las que se vengan. Y yo siempre voy a estar por la libertad de las personas. Si ustedes se quieren encerrar, háganlo, pero no me obliguen a mí o al resto a que nos encerremos. Y las libertades no se pierden por quien esmeran o por quien se esmeran en atacar las libertades. Las libertades se pierden porque justamente nosotros estamos dispuestos a que se pierdan. Y a eso me niego yo, a de que se pierdan las libertades de cada persona, de elegir. Chiquillos, les comento de que ya nos pasamos de una hora y media. La verdad es que ha sido un programa extremadamente entretenido, de debate y conversación. Como dije, este tema nadie tiene la verdad absoluta porque es un tema que tiene demasiada lista y podemos estar mucho tiempo conversando sobre él y quizás cuántas cosas más vamos a descubrir en el camino hasta el día que esto termine. Y ya en la última fase del programa, vamos a las palabras de despedida. Tomás. No, yo les agradezco. A mí yo disfruto estas conversaciones. Ustedes me van a ver siempre dispuesto y además agradezco poder conversar con otros y que además discrepen de mí. Si yo esto es una cosa que estoy acostumbrado y no solamente acostumbrado, creo que ayuda a la construcción de relatos y ayuda al mismo tiempo para ir afinando un poco, descargar un poco este debate de cosas que nos enredan, por así decirlo. No estoy hablando de cómo lo hemos hecho nosotros, es cómo nos quieren a nosotros. Yo en eso estoy de acuerdo con Gerardo. Yo creo que había mucha manipulación de esta epidemia. Ha habido mucha manipulación política para otro tipo de causas, para otro tipo de agenda, y yo creo que eso es una cosa que también nos hace mal. Entonces, el hecho de conversar incluso entre personas que estamos en discrepancia demuestra que esta cosa no es como para que nos matemos por ella y que de alguna manera evitemos el diálogo y que evitemos poder llegar y descubrir algunas áreas en donde podamos trabajar en común, ¿no? Porque esta cosa requiere un esfuerzo común. Requiere por lo menos bajar las ansiedades, requiere contar las experiencias que hemos tenido cada cual, el poder compartirla y ver cómo las reaccionamos con ellas. Yo no tomo en casual, yo tengo una lista de todas las personas que yo conozco que han tenido esta epidemia. Así que ustedes, cuando yo termine, voy a agregar a Gerardo y voy a agregar a la hija de Claudio eventualmente a mi lista. La verdad, voy a agregarla y voy a agregarlas como casos. Yo los llevo con detalle, así que ustedes sepan estas cosas. No, porque no estamos teniendo un contacto, pero pasan a ser parte de mi esfera ustedes, por el hecho de que hemos conversado, por el hecho de que no hemos visto las caras y por el hecho de que eventualmente ya son parte de mi experiencia, por así decirlo. Y yo creo que si que uno hiciera eso, yo lo vengo haciendo desde febrero del año pasado, así que llevo la lista completa y con fechas, detalles. Yo creo que nos sorprendería para saber el tipo de experiencias humanas que nos han tocado vivir en esta epidemia, porque nos sorprendería. A mí me ha sorprendido y me sobrecoge, por así decirlo, ¿no? Yo tengo un 20%, yo tengo una lista de 100 personas, más o menos 100, porque eran 90 y tantos. Ustedes van a llegar a 100, me van a hacer llegar a 100. El 20% de esa lista ha fallecido, el 20%, y el 20% adicional ha sido hospitalizado. Así que, por lo tanto, es un 40%, ¿eh? No es una cifra menor, por así decirlo. Gerardo. Mira, voy a ocupar estos últimos momentos para mandar un saludo afectuoso hoy día, como bien mencionaban ustedes, a las pymes. Yo conozco muchas realidades de muchos amigos, no solamente en Magallanes, sino a lo largo de este territorio,
esta hermosa franja, como dicen los políticos. Se han dado cuenta que siempre dicen la hermosa franja de tierra. Bueno, dar un saludo afectuoso a quienes venían muy mal desde que fue el estallido delincuencial y que le ha tocado enfrentar no solamente esta pandemia, sino también políticas públicas que muchas veces son irracionales. Darle un abrazo gigante, el mayor de los ánimos. Muchos de los emprendedores salen adelante principalmente por tener un mejor día a día, por darle un mejor sustento a las familias. Y ese fin no se puede perder ni por la acción del Estado de ahora, ni por los que vengan, ni por los que lo sucedan, ni por nada. Esa hambre que tienen cada persona de levantarse día a día y salir adelante y progresar por sus familias se tiene que mantener. Y eso es lo que ha hecho grande este país. Así que a mi gente que está escuchando esto, no se desmotiven a salir adelante. El Estado y los políticos no son la solución, son el problema, y en la medida en que nosotros entendamos eso, vamos a progresar como país. Y para hacerle un alcance, voy a aprovechar los últimos segundos. Tenemos un proyecto que es local, que se llama Inflando la Semana, que es un programa de noticias. Ya entenderán por mi apellido por qué lo pusimos, pero bueno. Inflando la Semana con Gerardo Bombín, y en el cual nosotros vemos una mirada un poco más irreverente, un poco más lúdica de algunas situaciones que nos tocan como país, que casualmente debería dar rabia o pena o tristeza. Nosotros tratamos de, por último, reírnos, que es lo que nos puede quedar. Así que eso, muchas gracias Claudio, muchas gracias Dagoberto, Tomás, un abrazo grande, y la verdad es que fue un gusto haber estado conversando con ustedes. Gracias Gerardo. Dago. Oye, yo no me quiero ir, voy a darle los 30 segundos a Tomás Jocelyn Hall, porque quiero preguntarle cuál es el motivo de estoy con esa espina todo el programa, cuál es el tema de que él sigue insistiendo en presentarse como candidato presidencial, después de cómo le ha ido. ¿Puedo hacerlo? Por una razón muy simple, porque no, es que estoy dándote mis 30 segundos. Perdón. No, yo diga lo que quiera nomás. Es que no quise abusar, pero hay un vacío en Chile. Aquí se está terminando una era. 16 años de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera han terminado mal. Y entramos en otra etapa del país. Y la verdad las cosas es que no se va a entrar a esa etapa bien si es que seguimos en la pugna derecha-izquierda y con las dos alianzas. Hay que hacerlo por fuera. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por reunir 35.000 firmas online, en el CERVEL. O sea, es 3 clics y ya está. Y yo le estoy tratando de pedir a todo el mundo. Es el único lugar a donde pueden, en el fondo, confluir hoy día gente de derecha e izquierda de distintos sentidos en una candidatura independiente. Sus firmas no van a ir a partido político alguno, no los vamos a usar para las ballenas ni para otra cosa. Y en el fondo, déjenme competir para llegar y justamente ayudar a que esta cosa se rompa. Es una oportunidad. Lo hizo Macron en Francia, lo hizo Biden en Estados Unidos, creo que en Chile se puede hacer con la identidad chilena que hemos tenido siempre, porque de otra manera el país va a fracasar. Yo lo que creo es que este proceso constituyente, la gente no quiere conversar, quieren imponerse unos a otros, no hay un ánimo como lo que existió en España para los pactos de Moncloa, no hay con lo que ocurrió en Estonia, no hay. Al revés, yo veo mucho ánimo parecido a Venezuela, mucho ánimo parecido a lo que ocurrió en Bolivia, y no me gusta eso. Y creo que eso puede presagiar un fracaso. Al revés, yo creo que hoy día se requiere otro liderazgo, otra forma de enfrentar esto, y quiero llegar y justamente levantarlo. No por mí. Yo he tratado de convencer a otros que lo pueden hacer, y la verdad las cosas que nadie quería asumir el costo personal de la soledad política de pasar estos años. Ya han sido 8 años, yo postulé el 2013, ¿no? Ya han sido 8 años eventualmente en que esta cosa eventualmente tuvimos razón. Bachelet fracasó, Sebastián Piñera fracasó. Entonces, esta es una oportunidad para llegar y justamente convertir esa energía eventualmente en una cosa diferente y con otro ánimo. Bueno, yo quisiera que de alguna manera esto se viera como una oportunidad para avanzar y no para que nos restrinjan las libertades, como le preocupa a Gerardo actualmente. Yo en esta estoy por llegar y justamente avanzar con un pueblo que de alguna manera es buena tela, buena onda, y que de alguna manera quiere llegar y justamente superar esta inquina, esta frustración y esta forma de tratarnos entre nosotros que no va para ningún lado. Así que gracias por haberme tirado la pelota, Dagoberto. Mira, para hacer un resumen del programa, quiero dar las gracias a mis dos coterráneos,
que tú ves, Gerardo, que orgullosamente siempre me acompaña la bandera detrás. Llevo 13 años fuera de mi región, pero eso no se pierde, va en la sangre de ser magallánico. Me dio mucho gusto, bueno, Mario es un amigo ya de sus buenos años, me dio mucho gusto compartir con Mario y contigo, Gerardo. Sé que va a ser exitoso tu espacio porque lo voy a seguir viendo, me levanta el ánimo, reírme viendo noticias. O sea, es cierto, tienes el talento para levantar el ánimo viendo unas pésimas noticias, pero si uno la ve en tu formato y se termina riendo, ya tiene un fin que bueno, ahora cuesta bastante reírse. En serio, está muy difícil reírse. Está muy difícil estar de buen humor y creo que tu apuesta va a ser exitosa y vamos a seguir publicando tus espacios dentro de la página de nosotros, que modestamente ya lleva 4.700 seguidores. No, perdón, 4.700, ¿Dago? ¿Dago? No, 4.600 parece que era. La última vez. Me estaba pasando un 100. Y bueno, Tomás, un placer, te doy las gracias nuevamente por la confianza de haber aceptado la invitación. Sabemos que eres una persona que no tiene ningún problema en decir lo que piensa y eso era parte del juego del programa de hoy día porque el tema era complicado. O sea, hablar de cuarentena o dictadura sanitaria es un tema complicado porque no tiene insisto, no hay una verdad absoluta con respecto a lo que estamos viviendo. Podemos comulgar en algunas cosas, en otras no. Y lo cierto es que finalmente lo único que no hay que perder es la fe. Lo único que no hay que perder es la fe porque todavía nos queda bastante batalla que pelear con respecto a este tema sanitario que no solamente nos ha tocado ir a nosotros, sino que a todos los países de la región y mirar con temor lo que está pasando en Europa, que se supone que después nos toca a nosotros. Gracias de nuevo a todos ustedes, ha sido un estupendo programa, creo que lo pasamos bien, esa es la idea. Un programa de bueno, no por la cantidad de gente que nos mira. Nosotros con Dago ya tenemos claro que un programa es bueno cuando nosotros la pasamos bien con los invitados y ha sido un placer compartir pantalla hoy día con usted y como siempre decimos, buenas noches Iquique, donde quiera que estés. Bendiciones a todos los que nos vieron. Gracias Gerardo, gracias también Tomás. A los que reproducirán el programa que queda en la red. Buenas noches, gracias.